Bien, estimados estudiantes de mecánica de suelo, esta es nuestra clase correspondiente a octubre 27 del 2020. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tópico de mecánica de suelo que tiene que ver con la comprensión de los suelos, la prueba de compresión axial y otras pruebas que se realizan a los tipos de suelo. Una muestra de suelo sometida a un esfuerzo de corte tiende a producir un desplazamiento de las partículas o de una parte de la masa del suelo. La resistencia al corte del suelo, aquí se va a producir una resistencia, tiende a contrarrestar estos movimientos dentro de la masa del suelo. Se acepta que esta resistencia al corte se encuentre con la ecuación de Coulomb. Aquí tenemos esta ecuación de Coulomb, esta que voy a subrayar por aquí. Cuando el suelo no tiene cohesión, como en el caso de una arena limpia y seca, entonces la expresión nos quedaría de esa manera, porque C sería igual a 0. Aquí tenemos la ecuación que tendríamos S igual a C más pi por la tangente de phi del ángulo. Entonces, cuando la arena es limpia y seca, vamos a ubicar esto por acá arriba, entonces nosotros vamos a tener este resultado que va a ser igual a 0 y solo nos quedaría esta expresión. Esto es cuando la arena es limpia y seca. Arena limpia y seca. Pero también podemos tener el caso de que sea una arcilla saturada y entonces el ángulo va a ser igual a 0 cuando sea arcilla saturada. Entonces el valor del corte, ¿verdad? Nosotros tenemos valor del corte S igual a C. Para determinar esos parámetros, los parámetros que tenemos, C y el ángulo phi, se utilizan varios procedimientos como la prueba del corte directo, la prueba de comprensión triaxial, la prueba de comprensión axial sin confinar y la prueba de la veleta. La prueba de la veleta es muy útil para los casos cuando tenemos arcillas suaves. Veamos el primer ejemplo. A copiar por acá para que lo podamos agregar a una hoja en Excel. ¿Eh? Tenemos aquí en la hoja de Excel, vamos a pegar por acá la situación problemática y nos dice, en un aparato de corte directo se efectúan pruebas de corte a 3 especímenes de arcilla y se obtienen los resultados siguientes. Entonces, vamos a trabajar por acá. Esos resultados los vamos a ubicar en una tabla. Bien. Aquí tenemos el esfuerzo normal y tenemos el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo vamos a ubicar en Y. Esfuerzo de corte. Y el esfuerzo normal lo vamos a ubicar en X. Entonces, el esfuerzo normal en X, ¿qué valores tenemos? Son estos que tenemos aquí, 1.50, 2.60, luego tenemos aquí 3.60, ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a ubicar el corte 1.55, 1.95 y aquí tenemos 2.30. 2.30. Entonces, tenemos por acá
Ahí tenemos el normal, el corte. Bien, entonces ahora vamos a graficar X y Y, le damos insertar, nos vamos a darle gráficos, le vamos a pedir este de línea suavizada. Ahí ya tenemos. ¿Qué tendríamos nosotros? Aquí es Y versus X, sería corte versus normal. Entonces aquí le vamos a agregar los títulos del eje a la etiqueta. Aquí vamos a tener, como decía, a ver, como decía el problema, tenemos aquí el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. El esfuerzo normal en el eje X y el esfuerzo de corte en el eje Y. ¿Ve? En el eje Y. Perfecto. Ahora, nosotros podemos proyectar esta recta se va a proyectar hacia acá y no sabemos si va a pasar arriba del 1, abajo del 1. Pero nosotros podemos agregarle con las herramientas que el Excel nos presenta o nos facilita, agreguemos la línea de tendencia lineal, vamos a presentar, ¿verdad? La ecuación que nosotros tenemos por acá, y esta es, ahí le agregamos la línea de tendencia, esto es lo que nosotros necesitábamos, porque con esta ecuación, observen ustedes, vamos a copiarla, la vamos a extraer por acá afuera. Vamos a darle otro valor a la ecuación para verla mejor y así nosotros podemos comparar con la ecuación que teníamos en la pizarra. La ecuación que teníamos en la pizarra es esta que tenemos aquí. S igual al corte más pi por tangente del ángulo. ¿Eh? Pi por tangente del ángulo. Esa que nosotros tenemos aquí. Entonces, S igual a C más pi por tangente del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, esta variable x ya sabemos que es lo que tenemos aquí, sería el corte normal. Tendríamos el corte normal. En y nosotros tenemos, ¿qué cosa? El corte, ¿verdad? Recuerden que es el esfuerzo de corte, el esfuerzo cortante sería nuestra Y. Sería, en algunos textos aparece como tau también. Tau igual a C más pi por la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante, que es tau aquí, nosotros tenemos aquí esta y vamos a cambiarle esta simbología que nosotros tenemos por acá. Vamos a ver si en las letras griegas tenemos tau por ahí, le damos insertar ese símbolo. A ver si tenemos por aquí la letra griega. Símbolo griego, vamos a ver si está tau por aquí.
Aquí está. Esta le podemos poner, ¿sí? Esfuerzo cortante, tau, y aquí pi por tangente, ¿verdad? Esta. Y aquí tendríamos nosotros, si ustedes se fijan, si le cambiamos este orden aquí, nosotros lo que estaríamos igualando por acá sería que el corte C valdría 1.01. Aquí tendríamos el valor de C 1.01 y para el ángulo, ¿verdad? Nosotros tendríamos igual que la tangente del ángulo sería igual a este valor que nosotros encontramos por acá. Y me quedaría tangente de phi igual a 0.3573 y despejamos phi, que sería tangente inversa de ese valor que nosotros tenemos por acá. Punto 3573. Hacemos ese cálculo. Phi va a ser igual a la tangente inversa. Calculemos tangente inversa de punto 3573. 19.66. Aproximadamente 20 grados. Y de esa manera nosotros calculamos el valor de la cohesión, ¿verdad? Tenemos el valor de la cohesión C y a este phi le vamos a llamar el ángulo de fricción interna del suelo. Interna del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos el ejercicio número 1, ejemplo número 1. Ahora por acá vamos a tener el ejemplo número 2. Veamos. Por aquí se nos había planteado el segundo ejemplo. Muy bien. Vamos a ver si lo puedo copiar toda la imagen. Copiar. Vamos a ver. Para pasarlo a Excel. Vamos a ver. Copiarlo. Tenerlo en la hoja en Excel. Perfecto. Y ahora nosotros tenemos la parte de la figura que nos presenta, ¿verdad? Copiemos la parte de la figura que nos presenta. Muy bien. La vamos a pegar por acá. Muy bien. Entonces veamos qué nos dice ahí. Un espécimen cilíndrico, o sea, esta figura es un cilindro de arcilla de 3 centímetros de diámetro por 7.5 centímetros de altura inalterado, se le somete una prueba de compresión axial, aquí está, sin confinar, resultando como carga de ruptura un valor de 210 kilos. Aquí está los 210 kilos de la compresión. La altura final de la muestra en el instante de la falla es de 7.1 centímetros. Aquí está la muestra, aquí se comprime, aquí está la diferencia. Determinar la cohesión de la arcilla. Vamos a calcular la cohesión de la arcilla. Entonces, por aquí la cohesión de la arcilla C va a ser igual
utilizar otro color por acá, color azul, que se mire mejor. La cohesión de la arcilla va a ser igual al esfuerzo de ruptura a compresión axial sin confirmar. Le vamos a llamar Q sub U entre 2. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. El valor de esa cohesión de la arcilla. Pero valor de cohesión, ¿verdad? De la arcilla. Y QU, a QU nosotros le vamos a llamar esfuerzo de ruptura. Esfuerzo de ruptura a compresión. Esfuerzo de ruptura a compresión. La compresión es axial, en el área, ¿verdad? Área transversal, sin confinar. Bien, y aquí va a ser igual Q sub U. Q sub U, ese esfuerzo de ruptura va a ser igual a P sobre área prima. Y aquí va a ser igual esa área prima. Área prima va a ser al área cilíndrica entre 1 menos la deformación unitaria. Esta es, recuerdan, la deformación unitaria. Deformación unitaria. Y aquí recuerdan ustedes que es igual la deformación unitaria. La deformación unitaria es el delta H, la altura que tenemos ahí arriba, el delta, entre, ¿qué cosa? Entre la altura total. Esa es la deformación unitaria. ¿Cuánto se deforma? Lo que varía la altura entre la altura total. Bien, entonces comencemos a calcular primeramente el área inicial de la muestra. Vamos a ampliarle aquí, hacerlo un poquito más grande para que usted lo pueda observar mejor. A ver, vamos a darle un 20. Correcto. Área inicial de la muestra. ¿A qué va a ser igual el área inicial? Recuerden que nosotros tenemos aquí esta figura, esta que tenemos aquí, y esto es un cilindro. Entonces, ¿cuál es el área inicial que nosotros podemos calcular? La siguiente. Entonces, como esto es un cilindro, recuerden que el área sería esta parte de aquí. Entonces, si nosotros abrimos ese cilindro, nos quedaría un rectángulo. Esta parte de aquí, como aquí me están dando estos 3 centímetros, veamos si es radio o diámetro. 3 centímetros de diámetro. Entonces, yo puedo encontrar el radio que vale 1.5 centímetros. Y este borde que yo tengo aquí, que sería la base del rectángulo, aquí la altura ya sé que vale 7.5 centímetros. ¿Ve? Entonces yo puedo encontrar la longitud y la longitud es 2pi por el radio. Entonces me quedaría que la longitud L va a ser igual a 2 por pi, el número pi, por el radio, que vale 1.5. A ver. Vamos pues, 3.1416 por 1.5. Vamos a hacer un poquito más grande para que usted lo pueda observar mejor. Vamos a darle. Y eso me queda en centímetros. Ya vamos a darle 20 para que trabajemos bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos la longitud. Ya tenemos esta longitud.
ya tenemos la altura. La altura vale 7.5 centímetros. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos esos datos, yo puedo calcular el área. ¿A qué va a ser igual el área? Como es de un rectángulo, voy a multiplicar la longitud por la altura. Entonces, esa área inicial sería igual a esta longitud por la altura. Ahí 70.69 centímetros cuadrados. Ahora puedo calcular también la deformación unitaria. Aquí dijimos que era igual la deformación unitaria, la E. Vamos a ver si lo tenemos aquí en el símbolo. El épsilon, ¿verdad? Buscar el épsilon. A ver si es este. Este. Puede ser este. Le damos a buscar. El épsilon va a ser igual. Y la deformación unitaria dijimos que era igual a delta H. Tengo delta H entre la altura. Por lo tanto, esto aquí me quedaría igual el delta H. ¿Cuánto varía? 0.4, que es lo que lo comprime, entre la altura total, que es 7.5. Entonces va a ser igual 0.4 entre la altura total, que es 7.5. Y ahí tenemos 0.053. Ahí tenemos la deformación unitaria. Luego que calculamos la deformación unitaria, ya tenemos esta área. Yo puedo encontrar esta área prima que me va a servir para calcular el esfuerzo de ruptura. Entonces, sería el área prima, ¿verdad? Vamos a calcular ya el área deformada, a que va a ser igual a el área entre 1 menos la deformación. 1 menos esa deformación que nosotros tenemos ahí. Fíjate que a ver si nos queda este épsilon. Vamos a buscar este epsilon. Está mejor, está como un poquito más cerca, ¿verdad? Ok. Y aquí el signo de división. Entonces esta área va a ser igual al área que nosotros calculamos, 70.69, entre 1 menos el valor de la deformación. La deformación 0.053. Y entonces el área con la deformación, que tiene que ser menor, ¿verdad? Nos quedaría de esa manera. 74.67. ¿Verdad? Sí, es menor esta área que la otra área prima, ¿verdad? Que la área prima la estamos dividiendo entre la diferencia de 1 menos la deformación. Perfecto, ya tenemos esta área. ¿Qué más sigue diciendo el algoritmo? Luego que tenemos esta área, ya puedo calcular, ¿qué cosa? El esfuerzo de ruptura. Calculemos el esfuerzo de ruptura a compresión axial sin confinar. Entonces ya sabemos que es Q sub U igual a qué. Q sub U lo vamos a dividir a el valor P, la fuerza que aquí nos dice el problema,
Una carga de ruptura de 210 kilos. Ese es P, la fuerza, la carga, y lo vamos a dividir entre el área prima. Entonces, ahora el esfuerzo de ruptura, Q sub U, aquí va a ser igual al valor de la carga. ¿Cuánto vale la carga? 210, ¿verdad? 210 entre el, el área prima que nosotros calculamos aquí. ¿Sí? Y el esfuerzo de ruptura nos da 2.812. Y como la carga es kilogramos, aquí me queda kilogramos por centímetros cuadrados. Kilogramos por centímetro cuadrado. Perfecto. Por último, calculamos. ¿Qué vamos a calcular por último? El valor de la cohesión de la arcilla. El valor de la cohesión de la arcilla. Entonces, la cohesión va a ser igual a ¿qué? A Q sub U entre 2. Valor de cohesión de la arcilla valdría, ¿cuánto valdría? El valor del esfuerzo de ruptura, cuyo valor, ¿cuánto nos dio? 2.812, tenemos aquí, 2.812 dividido entre 2. Y nos da un valor, siempre con las mismas unidades, kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí tenemos ese ejercicio. Bien, recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, usted con muchísimo gusto puede escribirme al correo. Perfecto. Vamos al último problema. Tenemos por acá que dice lo siguiente. Vamos a copiarlo. Perfecto. Tercer problema. Por acá nos dice, se somete una muestra de suelo a una prueba de corte directo bajo una presión normal, ahí está el esfuerzo normal, 1.3 kilogramos por centímetros cuadrados, resultando una presión de corte, ahí está el esfuerzo o la presión de corte a la ruptura de 0.65 kilogramos por centímetro cuadrado. Determinar el ángulo de fricción interna de la muestra. Bien, de la muestra. Nosotros vamos a aplicar aquí la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb. ¿Cuál es la ecuación de Coulomb que nosotros vamos a aplicar aquí? El esfuerzo aquí va a ser igual. El esfuerzo a sigma por la tangente del ángulo. Aquí tendríamos el esfuerzo normal y aquí tenemos el esfuerzo de corte. Bien. Entonces, vamos a calcular. Aquí yo puedo encontrar el ángulo. Me dicen el ángulo. ¿Cuánto es el esfuerzo normal? 1.3. ¿Cuánto es el esfuerzo de corte? O tau. Entonces, aquí nosotros tenemos que sería nomás dividir tangente del ángulo igual a corte sobre esfuerzo normal. ¿Cuánto es el corte? ¿Cuánto es el corte que nosotros tenemos aquí?
0,65. ¿Sí o no? Vamos a dividir aquí 0,65 y lo vamos a dividir entre el esfuerzo normal, que es 1,3, dice el problema. Entonces aquí tenemos, si le ubicamos mayor cantidad de decimales, ¿ok? Nos da 0,50. Y por lo tanto, si le aplicamos la tangente inversa, ahí nos quedaría, por lo tanto, el ángulo de fricción interna es igual a, entonces aquí tendríamos phi, insertamos ese símbolo, y nos quedaría de la siguiente manera. A ver si lo hacemos en la calculadora. Nos daría tangente inversa, phi, perdón, phi sería igual a la tangente inversa de 0,50. Por lo tanto, phi va a ser igual, si le damos a la tangente inversa, 0,50 nos daría 26,57 grados. Aproximadamente 27 grados. Ahora quiero ver, por acá tendríamos quiero ver si esta es la tangente inversa. Devuelve el arco tangente de un número de radianes dentro del intervalo. Arco tangente es la inversa de, sería de 0,5. Vamos a ver. Esto devuelve la tangente de un número complejo. Tangente hiperbólica. Okay. Sería este arco tangente. Tangente, correcto. Arco tangente del número. ¿Qué número queremos? 0,50. Este valor que no obtenemos en Excel lo estamos obteniendo en radianes, pero nosotros lo debemos de convertir a grados. Y simplemente tomamos ese número en radianes, lo multiplicamos por 180 grados y lo dividimos entre 3,14 radianes. Debería de darnos ahí en grados. Radianes sería S. Radianes, sí. Por 180 grados entre 3,1416. Vamos a ver cuándo. 26,56, sí. Y esto sería en grados. ¿Se fijaron, muchachos? Vuelvo a ubicar esta multiplicación. Se la vuelvo a realizar porque ya vieron que lo que hacemos a mano aquí, también usted lo puede trabajar en Excel. Miren aquí. Esto que está en radianes, ustedes pueden multiplicarlo por 180 grados dividido entre ¿cuánto? Entre 3,1416 y le da directamente. También ustedes pueden utilizar, si esto lo tenemos en radianes, yo puedo multiplicarlo por 360 grados
pero tendría que dividir no entre 3.1416, sino que lo tendríamos que dividir en el doble. ¿Cuánto es el doble? Sería 6 de 3.14, 6.28. Igual siempre les va a dar la cantidad en grados. Que no se les olvide, si yo quiero transformar de radianes a grados, yo puedo hacer dos factores de conversión. ¿Cuáles serían los dos factores de conversión? Lo siguiente, yo tengo la cantidad en radianes, el número en radianes, lo multiplico por 180 grados y lo divido entre pi. O tengo la cantidad en radianes, lo multiplico por 360 grados y lo divido entre 2pi. O sea, 6, aquí 6.28 y aquí ya sabemos que es 3.14. ¿Estamos de acuerdo? La tarea que va a quedar indicada en función de, para cerrar los 50 de acumulados. Entonces va a quedar en función de esos mismos, tanto del ejemplo 1 y como el ejemplo 2. Les voy a subir por asistencia o por el número de listas, les voy a subir las indicaciones para que ustedes puedan realizar la tarea sin problema alguno. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Así que me dio mucho gusto estar con ustedes. Pasen muy buenas tardes.